Radio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico, programas@activaradio.es. La Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo. Feliz Navidad y feliz año. Muchísimas gracias por estar ahí desde todas partes del mundo, desde España y desde toda Latinoamérica. Hoy, como sabéis, lo voy a repetir, soy así de repetidor, soy así de original cada día. Tenemos un pedazo de programa maravilloso y estupendo para analizar el sector cárnico español. Ya sabéis qué es lo que pretendemos hacer aquí en Exportadores por el Mundo, aprender de muchos sectores con todos los testimonios y todos los comentarios de nuestros expertos, de nuestros consultores y sobre todo que podáis también las estrategias poder adaptarlas a vuestro sector en concreto. Conocer lo que se hace en otros sectores nos puede permitir ganar en competitividad al poder adaptar estas estrategias. Y como no, también saber cuáles son todos los requisitos que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta para acceder a estos sectores, a estos mercados y realizar un muy buen plan de internacionalización. Cómo no, dar las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEDEX, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior. Ya sabéis que podéis participar activamente en el programa enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios al WhatsApp del programa, al WhatsApp de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, perdón, es el 656-981-607. Y dicho esto, vamos a comenzar ya nuestro programa, como no, dando la bienvenida a nuestros colaboradores habituales de Exportadores por el Mundo. Hoy vuelve a estar con nosotros Javier Serrano Llobet, que es el responsable comercial de negocio internacional de la territorial de Banco Santander en Valencia, Murcia. Javier, muy buenas tardes, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿cómo estáis? También contamos, como no, con Juan Ramón Suárez Terol, que es el vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior y también, a su vez, director internacional en Juárez y Asociados. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y otro lunes más aquí al pie del cañón
aunque sea Navidad, creo que bueno, teníamos el compromiso con los oyentes. Ahí estamos, eso es, porque ahora está hablando que cuando me preguntaba alguno antes de entrar en antena que cuándo les íbamos a dejar vacaciones. Pues me parece que este año va a ser ya que no. Y el que viene me da a mí que vamos a empezar también el próximo lunes también trabajando, o sea que aquí seguimos. Y Guillermo Rivas Plata, que es el secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de comercio exterior, experto referente en la gestión aduanera y responsable del programa de ACOCEX Responde. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, gracias a todos, felices fiestas, esperando que desde luego las estemos pasando con tranquilidad, con armonía y con buena gente a nuestro alrededor, dentro de la situación tan complicada que estamos teniendo. Gracias. Sí, eso digo yo, que con tranquilidad no las estamos tomando, creo yo, que va a ser el año con mayor tranquilidad de Navidades que podemos hacer. Uno que está acostumbrado a mucha fiesta y mucho jolgorio, ¿verdad? Nos estamos viendo un poquitín sin hacer nada de esto. Pero bueno, nada, ya sabéis nuevamente el programa, os repito nuevamente el correo, el teléfono, ¿cómo estoy hoy? Estoy de fin de año, es el 656-981-607, donde podéis mandar todos vuestros comentarios. También saber que el programa está siendo, por si queréis ver a todos nuestros participantes y vernos a nosotros, lo estamos emitiendo en directo a través de la página de Facebook de activaradio.org y también de Exportadores y Emprendedores por el Mundo. En esas páginas de Facebook podéis ver también el programa y también a partir de ahí también podéis estar mandando vuestros comentarios que en la medida de posible se los iremos transmitiendo. Bueno, pues hoy tenemos, yo creo, un sector bastante interesante, un sector en el cual, quiero decir que viene de consumo, pero que tiene mucha historia detrás, mucha importancia y mucha relevancia. Así que, Juan, por favor, ponnos un poquitín de antecedentes como cada semana en cómo es el sector cárnico, el sector de la carne y su internacionalización. Pues muy bien, pues básicamente después de unas semanas en que estuvimos hablando de temas bastante industriales, hoy nos vamos a centrar en un tema que yo creo que para los oyentes va a ser mucho más familiar en algunos casos, ¿no? Y es el sector de la carne, que es un sector tremendamente interesante, ¿no? Aproximadamente debe haber como unas 3.000 empresas en toda España que se dedican al sector de la carne. ¿Y qué es esto del sector de la carne? Pues obviamente hablamos de cerdo, de vacuno, de ovino, de caprino. Puede haber algún otro más, pero son los fundamentales. Y sobre todo hablamos de mataderos, empresas de servicios del sector mataderos y luego los elaboradores, ¿no? Que son posiblemente los que más conozcamos a nivel de consumidor final, ¿no? Y es un sector muy importante para la economía española. Hablamos de unos 26.000 millones de euros de producción en total, que se va a un 2,5%, 2,4% del Producto Interior Bruto de España, que ya es bastante. Hay que pensar que en el sector industrial, obviamente la automoción es fundamental, luego está el petróleo, luego la energía y las diferentes formas de energía, y luego ya está el sector cárnico, ¿no? Que para hacernos una idea podría exportar aproximadamente entre 3 y 4 veces más que el vino, ¿no? Que nos parece un producto muy español, pero simplemente para ver la importancia del sector. En cuanto a exportaciones, pues bueno, pues en el año pasado, olvidémonos del 2020, nos centramos en un año normal, unos 7.500 millones de euros, que es muchísimo dinero, como decía antes, y unos 2,71 millones de toneladas aproximadamente, ¿no? Eso, como siempre, pues vemos que es un valor importante. Y luego, ¿a quién? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes nos dan de comer, por decirlo así, en el sector cárnico? Pues obviamente un 67% se va a los países de nuestro entorno, como siempre la Unión Europea por ahí. Francia, Portugal e Italia con los principales mercados. Y luego se están haciendo muy importantes. Y, por ejemplo, en el sector del porcino, China ya es el mercado más importante. En los últimos 2 años ha sido exponencial. Y también están por ahí Corea, Japón, Rusia, etcétera, ¿no? Cuanto más diversifiquemos, eso lo decimos para todos los sectores, cuanto más diversifiquemos y nos vayamos de la Unión Europea, mejor, porque así estaremos menos expuestos a una recesión como nos ha pasado en la última década, ¿no? Entonces, importante diversificar en muchos mercados. Y luego, avanzando un poquito de cosas que vamos a hablar luego, sí, hechos diferenciales. ¿Qué podemos aportar dentro del sector cárnico que no tengan otros países? Bueno, pues en el cerdo tenemos algo que no tiene nadie, que es el cerdo ibérico, ¿no? O casi nadie, por decirlo así. Pero en esencia, el cerdo ibérico, ya lo dice la palabra, es un producto español, ¿no? Y ahí tenemos un hecho diferencial y hay que hacer hincapié en él porque está reconocido como el cerdo de más calidad que existe actualmente en el mundo.
Y luego otros sectores que no son tan conocidos, como puede ser la carne del toro, ¿no? que se podría parecer un poquito al sector del beef o del buey, pero que es muy importante y con el que, bueno, ya hablaremos después. Estamos haciendo, bueno, pues movimientos para poder ayudarles a exportar esa carne de un animal tan preciado como es el toro de Lidia, que, bueno, veremos después, haremos algunos comentarios, porque es también otro hecho diferencial. Lo importante siempre en exportación, lo decimos siempre, tenemos que tener una oferta de producto diferenciada. Trabajar con precios muy complicado y nos va a llevar siempre a una lucha bastante desagradable en el mercado. Siempre hay que tener productos diferenciales. Y yo creo que, bueno, tenemos ahí una oferta exportadora española muy, muy interesante. Miguel Ángel. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues ya nos hemos situado en el contexto. Como sabéis, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos seguís en redes y luego también escucháis los podcasts, en el programa de Exportadores por el Mundo tratamos las 5 áreas del comercio exterior. Tratamos lo que es, lógicamente, el marketing, la gestión comercial, la gestión financiera, la gestión aduanera, la gestión logística, la gestión jurídica. Vamos a tratar todos los temas y en este sector yo creo que entra en una complejidad bastante interesante y bastante importante. Y por eso empiezo por ti, Javier. ¿Qué es lo que en este sector, en este sector y en todos los sectores, pero de qué manera vosotros desde Banco Santander ayudáis a encontrar clientes, a estos clientes en el extranjero en los cuales se pueden tener estos primeros contactos? ¿Cómo ayudáis vosotros desde Banco Santander? Sí, hemos firmado durante el 2019, Miguel Ángel, Banco Santander firmó una alianza que se llama la Trade Club Alliance con 14 entidades financieras de todo el mundo. Entonces, eso unido a la plataforma que estuvimos comentando en las sesiones anteriores, que todos los oyentes pueden acceder en la página del banco, pues ahí les podemos dar acceso a clientes de Banco Santander de 14 geografías en las que nosotros estamos presentes con entidad local, como puede ser en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, en España, en Portugal, ¿vale? Pero a través de esta Trade Club Alliance que hemos firmado con 14 entidades financieras bastante potentes de todo el mundo, no solo les damos acceso a clientes o a socios comerciales potenciales de Banco Santander, sino que les damos acceso pues, a clientes de otras entidades financieras en todas las geografías del mundo. A medida que vayan pasando los meses y más entidades financieras pues, se vayan uniendo a esta alianza que hemos firmado, pues vamos a tener más socios comerciales con los que poder empezar a presentar nuestros productos y a mantener conversaciones. Es muy simple, al final se trata de que tú como empresa te des de alta en el portal, crees una tarjeta de visita, una tarjeta de empresa, donde tú expones los productos en los que estás interesado comprar o vender a través del código TARIC, identificas los mercados en los que estás interesados y de esta manera pues podemos ver si tenemos algún cliente de Banco Santander México que esté interesado, por ejemplo, en importar algún producto del sector cárnico o algún cliente de otra entidad financiera como puede ser en Singapur o en China. Oye, yo creo que es una herramienta fantástica. Perdonad. ¿Sí solo pueden acceder clientes Santander o también es abierto a todo el mundo? Es abierta a todo el mundo. O sea que, ¿vale? Entonces, pues viene bastante bien porque, pues bueno, no de primera mano ya tienes un primer filtro de que esa contraparte con la que tú ya estás empezando a mantener conversaciones, pues es cliente de una entidad financiera, que no quiere decir que te vaya a pagar en tiempo y forma o que la transacción se vaya a efectuar en perfectas condiciones. Pero bueno, hay un primer filtro de que ha habido un gerente o ha habido un director de oficina pues que le ha dado de alta a ese cliente en la plataforma. Entonces, pues ese primer filtro de confianza o de seguridad, pues ya lo podemos tener. Bueno, pues me parece fantástico. Ahí, si puedes, por favor, Javier, indicar la página, la dirección de internet donde pueden ir a visitarnos todos los que están escuchando, las empresas interesadas, yo creo que sería un dato reseñable. Portal santandertrade.com, ¿vale? Ahí podéis acceder no solo a los estudios de mercado y a todas las listas y donde nos podemos descargar todos los distribuidores y todos los clientes potenciales. Ahí hay un apartado que es el Santander Trade Club, donde podemos darnos de alta con nuestra tarjeta de visita de la empresa y acceder a todos los socios comerciales y clientes de Banco Santander y de otras entidades financieras que están
la misma situación que nosotros. Perfecto, pues ya tenéis un primer punto de entrada para poder analizar y empezar a contactar con importadores. Ahora sí, Juan, entonces, ¿cómo ves el sector a nivel estratégico? ¿Por dónde se empieza? ¿Es un sector que figura por precio, figura por calidad? Antes estabas hablando un poquito de los toros de lidia, que ya es un producto un poquitín más especializado, ¿no? Por aquello que es un producto más ecológico, criado al aire libre, no criado con pienso, sino criado, o si es criado con pienso, en un 50-50. ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo es el sector? ¿Qué es lo que se demanda bajo toda tu experiencia? La calidad. ¿Es un mercado de precio o es un mercado de calidad? Pues fíjate, yo creo que hay, antes hablábamos de la diferenciación, ¿no? Yo creo que es importante diferenciarse por una razón. El precio, por ejemplo, en el sector porcino, realmente es un precio de lonja, por decirlo así, ¿no? Es un precio igual que un commodity, igual que hablamos a veces de sectores como el cereal o como los metales, etcétera, que sabemos que se manejan en bolsas a nivel mundial. Por desgracia, el mercado es así, ¿no? La carne de cerdo blanca, por decirlo así, o más estándar, pues obviamente tiene unos precios de mercado que generalmente vas trabajando sobre ese precio. Entonces ahí, claro, la competencia mundial es descomunal. Y de países a lo mejor que nos podrían sorprender un poco, ¿no? Porque pensaríamos que no son, digamos, los países productores principales, pero países como Países Bajos, Alemania o Dinamarca tienen una productividad tremenda, ¿no? Y en tema de cerdo blanco, por poner un ejemplo, es que el porcino es importante, hablar del porcino en España, porque es un producto que es fundamental y es una parte, la más importante de la exportación de cárnicos, ¿no? Pero sí es cierto que es un mercado, pues, diría, donde compites por precio, compites con muchísimos otros proveedores que hacen cosas muy parecidas a la tuya, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a otros productos diferenciados, y ahí podemos meter también a la parte de embutidos, ¿no? Del jamón serrano, el jamón ibérico curado, y hay que diferenciar los curados y el fresco, claro. Pero ahí vemos que tenemos un hecho diferencial, ¿no? Y a veces también tenemos competidores internacionales, ¿no? Como por ejemplo en el jamón nos encontramos con los jamones de Parma, el San Daniele, etcétera, etcétera. Ya sé que alguno se va a poner nervioso cuando hablamos del jamón de Parma comparándolo con el jamón ibérico, pero luego hablaremos, si queréis, de eso, pero que no se ponga ninguno nervioso porque el jamón de referencia es el jamón de Parma y desgraciadamente es así. Los italianos lo han sabido hacer muy bien durante muchas décadas, ¿no? Pero es cierto que tenemos problemas para vender el jamón curado de ibérico, sabiendo todo el mundo que es un jamón de calidad superior. Por eso el marketing es tan importante, por eso trabajar durante décadas. Pero en principio podríamos resumir que es un mercado fundamentalmente de precio, donde es muy importante, a no ser que nos vayamos a especializaciones. Y ahí yo creo que es donde España tiene que trabajar bastante más. Tenemos un producto, ya digo, el cerdo ibérico, por ejemplo. En carne de vacuno, por ejemplo, es complicado porque todos los países tienen, digamos, buen vacuno y entonces no es tan fácil diferenciarse, aunque aquí sabemos que también tenemos buen vacuno, pero ya competimos con otros países, incluso Estados Unidos es muy fuerte ahí, Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un mercado bastante estándar, donde trabajas con distribuidores, con traders, etcétera, etcétera, y tus clientes pues son la gran distribución fundamentalmente y los canales Horeca, ¿no? Pero bueno, en ese sentido ya digo, hay que diferenciar muy bien lo que es estándar, donde competimos con el resto del mundo, y aquello donde tenemos algo diferenciado, como puede ser este elemento del toro de lidia, que es muy pequeña cantidad obviamente, pero que es un hecho que te puede dar marca país en el sector de la carne. Yo creo que es importante eso, y obviamente nuestro cerdo ibérico, que es un producto extremadamente diferencial, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los dos mundos, por decirlo así. El mundo más estándar, más de producto de cerdo blanco que es comercializado a nivel mundial. Hay que pensar que China es el principal productor de cerdo blanco del mundo y es uno de los elementos clave de su nutrición. Por tanto, fijaros hasta qué punto es muy importante el porcino a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues estaríamos ahí, ¿no? Luchando entre esos dos mundos, entre ese nivel de precios, por un lado, y otros productos donde podemos trabajar mucho más con el marketing como elemento, promoción, producto, etcétera, y obviamente nuestros jamones curados y tanto cerdo blanco como ibérico, ¿no? Donde somos diferenciados, y los embutidos también. Entonces es un mercado de distribución, como tú has dicho, de las grandes, de ir a vender directamente a las grandes distribuidoras. Por lo tanto, ¿estamos hablando también de congelado o estamos hablando también de fresco?
Depende un poquito de los países. Yo, por ejemplo, te digo, por ejemplo, la carne fresca, ¿no? Obviamente los curados no entrarían en esa categoría, pero la carne fresca, que es muy importante. Depende un poquito también la distancia. Mi experiencia, por ejemplo, con la carne de ibérico fresca es que Francia, por ejemplo, adora la carne fresca, no, obviamente envasada al vacío, pero no el congelado. Sin embargo, sabemos que cuando el transporte va a llevar pues, varias semanas, obviamente no puedes enviar carne fresca, ¿no? Sería muy arriesgado y sería perder el tiempo. Pero sin embargo, en el caso de Francia, sí adoran y quieren, sí pueden que sea carne fresca, en este caso de ibérico, ¿no? Fresco. Sin embargo, otros países, si hablamos de China, obviamente Japón, pues la carne tiene que ser congelada. Ahí ya el tema logístico, del que Guillermo nos puede hablar más tarde, pues obviamente es fundamental, ¿no? Y ahí es carne congelada. No pasa nada, que la carne congelada tiene una calidad altísima también, pero es cierto que algún país es muy especialito, como es el caso de Francia, que les gusta mucho, pues, digamos, tienen buena capacidad de analizar lo que es mejor y peor. Y bueno, si pueden tenerlo en fresco, pues obviamente se quieren arriesgar a tenerlo fresco y tener algún problema en la cadena de frío, claro. Pero la distribución es fundamental. Se vende casi todo a la gran distribución. Sí, no hay... A ver, en hostelería bueno, puedes hacer alguna cosa con algún producto muy especial, pero el gran cliente es encontrar en Francia a los Leclerc, a los Cora, a los Auchan o Alcampo, a los Carrefour, y lo mismo si te vas a Reino Unido por los Tesco, los Sainsbury, esos son, digamos, a quien queremos venderle nuestro producto, obviamente. Y lo mismo en Japón, y lo mismo en China, etcétera, etcétera. ¿Y la forma de entrada para contactar con estas grandes distribuidores lo hacemos a través de agente o es venta directa? Bueno, mi experiencia es una experiencia de que es un mercado extremadamente tradicional. Y tradicional no significa siempre malo. Bueno, siempre, en general no significa malo, al revés, ¿no? Pero sí es cierto que de poca profesionalización a veces, ¿no? Nos encontrábamos pues intermediarios que no sabíamos de dónde salían, ¿no? Que tenían un contacto aquí, tenían un contacto en Rusia en su momento, porque Rusia es un mercado ahora mismo muy complicado, pero era un gran consumidor de carne española. Entonces nos encontramos un agente aquí, otro agente allá, y que te presentaban luego un jefe de compras, bueno, unas cosas ahí un poco raras, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando, ¿no? Y sí, el hecho de llegar a esa jefatura de compras de los grandes supermercados, de la gran distribución, es como la lucha diaria, ¿no? A veces incluso es una venta pasiva, que eso es muy importante también. Al ser un sector, digamos, tradicional, porque es agroalimentario y está muy basado en el campo, etcétera, etcétera, asociado pues, a una tierra determinada, sí es cierto que a veces incluso te vienen a comprar ellos. Yo conozco muchos proveedores del sector cárnico que realmente no tienen ni ninguna formación en exportación y sus primeras exportaciones han sido porque alguien de Francia estaba buscando en ese momento, os pongo por ejemplo chorizos, por ejemplo, y se ha venido ahí a La Rioja y ha hablado con 3 o 4 y el primero que más o menos ha tenido buena relación, pues le han comprado chorizos, por poner un ejemplo. Y eso era bastante habitual. Actualmente ya, bueno, pues ya hemos avanzado bastante, hay más profesionalización, pero siempre es ese elemento, es esa jefatura de compras que es tan demandada por los proveedores, esos contactos que siempre hablamos, ¿no? Pues conozco al jefe de compras de Carrefour en Francia, de una zona de Francia, obviamente, de Auchan, de Leclerc, y nos empieza a comprar y luego a partir de ahí empiezas a aumentar tus ventas, ¿no? Pero sí es, digamos, una forma de trabajo bastante tradicional en ese sentido. Muy bien, bueno, pues ya tenemos una pincelada, que luego volveremos también con ella a la parte de la gestión comercial y de marketing, que luego hablaremos también un poquitito, si nos da tiempo, para no quedarnos cortos con las otras áreas, como es también el tema de la gestión de marcas, si es interesante una marca local, marca distribuidor o generar marca propia, ¿no? de productores. Guillermo, cuéntanos un poquito, porque esto es un sector bastante regulado, ¿no? Cuéntanos cuál es toda la operativa, sobre todo también de los registros sanitarios, los registros de mataderos, que luego también preguntaré a Javier cómo está el tema de los avales para todo este tipo que tienes que tener unos avales para el tema de mataderos y sobre todo también ese reconocimiento de los países importadores a los mataderos y a los productores, ¿no? Cuéntanos, Guillermo. Miguel Ángel, te he escuchado lamentablemente muy, muy entrecortado. Si me puedes resumir la pregunta. Sí, perdona. Es que te he escuchado muy, 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 muy entrecortado, discúlpame.
Nada, la pregunta es que este es un sector bastante regulado, entendiendo justamente lo que es la gestión de los registros sanitarios Sí. y todas las operativas que se producen también en las aduanas. Que nos Sí. contaras cuál es la operativa que se tiene a la hora de operar en este mercado del sector carne. Vale, perfecto, ahora sí. Discúlpame, pero es que antes, no sé, ha debido ser algo el ordenador que no te estaba escuchando muy bien. Bueno, vamos a ver, estamos partiendo de una regulación armonizada ya en la Unión Europea prácticamente desde el año pasado, desde el año 19, que es cuando pues diferentes estamentos comunitarios han decidido aplicar el criterio de una norma común basada en seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad hacia la cadena y seguridad hacia el consumidor, ¿no? Lo han hecho para todos los tipos de productos de alimentación, en fresco, congelados o en transformados. Por lo tanto, partimos de una primera premisa. Cualquier operador que quiera comercializar dentro de la Unión Europea o quiera comercializar con terceros países o importar, de momento ya tiene que estar cumpliendo con unos reglamentos armonizados y dentro de esos reglamentos incluso estar dado de alta en una serie de bases de datos europeas que le certifican como operador válido. Algunos de estos productos que pueden estar dentro del sector cárnico, en el que, bueno, Juan Ramón ha estado centrándose más en el cerdo, ¿no? Pero podemos hablar del ovino, del caprino, podemos hablar del caballar, podemos hablar de aves en la gran variedad de aves que entran, obviamente, dentro del sector cárnico. Bueno, es un sector que fundamentalmente su mayor problema es el problema de tipo veterinario y sanitario, es decir, cuando hacemos importación en la Unión Europea hay una serie de restricciones en función del país origen, por una serie de enfermedades que todavía no han conseguido ser superadas y la FAO ni la OMS han liberado de ese tipo de alerta, ¿no? O de ese tipo de situación y por tanto la Unión Europea restringe para el total de todo el territorio la entrada y comercialización de ese tipo de producto, pero que también nos suele pasar a nosotros dentro de la Unión Europea, no en todo el contexto de todos los Estados miembros, pero sí en algunos Estados miembros que de repente tienen algún problema de alguna enfermedad y, sin embargo, no se nos bloquea de forma completa toda la Unión Europea, pero sí se nos exigen tener certificados que demuestren que el origen de esa carne que vamos a tratar en el proceso de exportación no tiene un origen de un matadero o de un criadero de uno del país en el que, bueno, pues se ha puesto en cuestión o se está poniendo en alerta o en vigilancia la situación que se da. A efectos operativos, por lo tanto, hemos conseguido avanzar mucho dentro de este sector gracias a esa normalización del año 19 dentro del sector basada en seguridad alimentaria, como acabo de indicar, y que permite y que básicamente nos da hoy, de cara a los consumidores, de cara a los distribuidores, de cara a los importadores y exportadores, un máximo de calidad a la hora de poder ofrecer mercancías a nivel internacional. Luego está, obviamente, como bien sabemos todos, la falta de armonización de estas normas en relación con terceros países. Si ahora queremos nosotros exportar cualquiera de los productos que se pueden mencionar de los famosos capítulos del sistema armonizado del 2 o el del 16, que son los dos que regulan hoy nuestro sector, a cualquier zona del mundo, pues tenemos un gran problema. Y el gran problema es que primero hay países que te obligan a que al matadero tenga que estar registrado con unos procesos y unos procedimientos, que luego las marcas tengan que estar, que se tenga que despiezar o trocear o congelar con unos criterios al menos distintos a los de la Unión Europea, con lo cual tenemos que hablar de adaptaciones tanto en cortes como en productos, como en temperaturas, como en procedimientos y en procesos de cara a poder supervisar, que es donde se lleva la gran parte del dinero o una de las grandes partes del dinero de inversión que tienen que hacer precisamente este tipo de empresas, ¿no? En cuanto a lo que llamamos la adaptación, ¿no? De mercancías a un mercado. Te adaptas a Estados Unidos en un tipo de corte, te vas a México y no te vale, te vas a Chile y no te vale, te vas a Perú y no te vale, te vas a Argentina y tampoco te vale. Tienen normativas distintas, ¿no? Por tanto, es un trabajo... Diego, sí, perdona, cuando te refieres al tema de corte, para que quede un poquitín claro, el tema de corte, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Al tipo de pieza, al tipo de lo que, por ejemplo, aquí hablaríamos, el famoso, el término argentino, un bife. Bien, pues ¿qué es un bife? Pues algunos dirán, pues será un filete. Sí, pero ¿de qué parte de la vaca viene ese bife concreto, ¿no? Bueno, resulta que luego el bife no es una pieza solamente de un animal vacuno, sino que el bife es un tipo de trozo que sale de un determinado tipo, de una determinada parte del cuerpo. Bueno, pues ese término bife, que luego le llamemos chuleta, le llamemos filete, le llamemos como queramos a nivel europeo, resulta que el tipo de corte
la forma de extracción, la forma de conservación y preparación no está armonizada. De acuerdo, muy bien. Otra de las cosas que luego metemos con la logística es el tema de la trazabilidad. Cualquier persona, cualquier emprendedor que nos esté escuchando puede operar en este mercado, en el sector cárnico, Guillermo, o necesita algún tipo de licencia, registro para poder operar en este sector. Desde el año 19, todos los operadores que quieren trabajar aquí, sean operadores directos o sean intermediarios, tienen que estar dados de alta dentro de un sistema europeo, que es un registro que les lleva en estos momentos ya en determinados... vamos a decir, dentro de este sector luego hay muchísima variedad de productos, ¿no? Pero con hacer este tipo de registro luego te puedes encontrar que no sería incluso necesario hacer otro tipo de registros dentro de lo que serían los registros regionales. Hoy por hoy, de momento en España, tendríamos que cumplir los dos protocolos. Uno, darte de alta en el registro europeo para poder operar, y luego dos, estar dado de alta dentro del registro sanitario de tu región. Y dentro del registro sanitario, acreditarte de alta en función de lo que tú desarrollas profesionalmente. Puede ser matadero, criadero, puede ser simplemente granja, como zona de almacenamiento o zona de recolección, ¿no? de animales o de recogimiento de animales, o simplemente eres un distribuidor, un comercializador, un almacenista de un producto terminado, ¿no? Hay diferentes procedimientos de diferentes tipos de registro que son los que luego en el momento en el movimiento de exportación e importación te van a exigir en las aduanas, que demuestres que efectivamente estás acreditado, estás dado de alta. Y luego en muchos países de destino, lo dejamos para luego, en la documentación que aporta el exportador se está ya exigiendo que se identifiquen estos códigos de registros, tanto el europeo como el de tu región, para que a la hora de pasar al procedimiento de importación, además de aportar el certificado sanitario o veterinario o el fitosanitario, si va ese producto cárnico con uso de consumo animal del determinado tipo de producto, pues tengas que aportarlo. Y estamos viendo muchísimas facturas comerciales que no lo aportan o contratos que ni lo llevan, ¿no? Muy bien, luego seguiremos con eso porque hoy estamos dando mucha información de un sector que nosotros, yo como un gran carnívoro que soy, consumidor de este tipo de productos que me encanta la carne, lógicamente luego a la hora de meterte de lleno en el mundo de la internacionalización lleva su complejidad y por eso vamos al tema de los avales, Javier. Es cierto que todo este sector, bueno, todo el sector cárnico y todo el sector agroalimentario, y sobre todo que yo creo que tenemos que hacer luego también volver un poquitín a hacer hincapié en la diferencia que le has dejado y marcada, Guillermo, entre lo que es un matadero y lo que es el productor, de ver cómo es ese tipo de realidades y cómo es la operativa que tiene cada uno, pero sí es un sector que para operar contra la administración te exigen unos avales que son básicos, fundamentales e imprescindibles para poder operar en el sector. Javier, ¿cómo apoyáis vosotros a este sector a través de vuestros servicios financieros de los avales? Pues exactamente igual que a través de los créditos documentarios y de las líneas de financiación que tenemos con todos los clientes, tanto micros, negocios, pymes y empresas. Al final yo creo que es importante que también depende mucho de la zona geográfica a la que vayamos a exportar, ¿no? Seguramente los requerimientos que nos pidan para exportar dentro de la Unión Europea pues serán muy distintos, serán muchos menos que los que nos pidan para exportar a China, Japón o a Rusia, como estaban comentando antes. O sea, al final es fundamental que de cara a plantearnos esa internacionalización, o si ya estamos internacionalizados y vendemos en la Unión Europea, pero queremos abrir mercados en Rusia, en Japón, en Corea, pues antes de nada tengamos, como decimos siempre, la parte financiera bien atada. Que acudamos a nuestra entidad o a nuestras entidades financieras, que hablemos con ellos para ver qué posibilidades tenemos de aumentar, al igual que necesitamos aumentar nuestra capacidad productiva o capacidad de logística para suministrar a una gran superficie en China o en Francia, por ejemplo, pues que sepamos nosotros como empresa qué capacidad tenemos para ampliar nuestras líneas en caso de que sean necesarias con la entidad financiera. Al final, un aval no deja de ser un aval y una garantía, ¿vale? Podemos hablar de avales técnicos, podemos hablar de avales comerciales, podemos hablar de una stand-by. Al final es una obligación que adquirimos, ¿no? con una tercera parte. Entonces es fundamental también que, oye, a la hora de emitir esos avales, pues tengamos claros que realmente podemos cumplir con todo lo que se estipula dentro del condicionado del aval, que podemos cumplir y que tenemos claro
qué tipo de aval y qué es lo que estamos poniendo en el condicionado, ¿no? Muchas veces se da... y hoy en día, pues muchas veces muchos avales, muchos textos, muchos proyectos documentarios tienen una terminología muy específica, muy difícil, a veces es complicada de entender y pasado un tiempo, pues la otra parte pues quiere ejecutar ese aval, no sabemos muy bien por qué y entonces empezamos con lo de siempre, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la terminología, pues bueno, lo que se ponga en el condicionado del aval, que lo tengamos claro y... ¿vale? Ese tipo de condicionados que realmente es el importador, ¿no? En este caso es el distribuidor, es el que lo está exigiendo al productor, ¿no? Eso es. Perfecto. Muy bien, bueno, pues un sector que da para hablar mucho, ¿eh? Da para hablar mucho, imagino todos los que nos estáis escuchando, se os abren muchos interrogantes, o al menos decir, este sector no sé si meterme o no meterme. Pero yo creo que es un sector donde se operan mucho, lo estaba comentando Juan Ramón, lo estaba comentando antes, es un mercado también de mucho trader, mucha commodity, mucho intermediario por medio. Y yo soy consciente y soy conocedor de que aquí sí que operan mucho, precisamente es una necesidad muy grande, no deja de ser alimentación, no deja de ser comida, con lo cual son necesidades de primeras necesidad y se busca la comida donde hay. Entonces, desde el punto de vista de ahí del trader, ¿es fácil? ¿Cómo lo veis vosotros? Una pregunta abierta ya a todos, ¿no? No dirigida, si nosotros bajo vuestro prisma y vuestra experiencia, si es un mercado donde se puede operar fácilmente para los traders, esos traders que se están iniciando, que quieren operar en el mercado internacional y de repente les llega una petición de, me han pedido, sobre todo mucho de China, que también llega, ¿no? Me han pedido 100.000 toneladas de carne de pollo o no sé cuánto, tal, no sé qué, y se pone todo el mundo a moverse como medio loco y que te opera todo esto, ¿no? Entonces, un poco que me contéis vuestra experiencia y cómo veis a la hora de poder encarar este tipo, porque es una realidad en el mercado, en el sector nuestro de la consultoría, del asesoramiento internacional, estas apariciones de repente que todo el mundo empieza a buscar carne de pollo, o carne de cerdo, o carne de vacuno, todo este tipo de cosas. Pues si quieres ya te empiezo a adelantar yo un poco porque es realmente, lamentablemente, es bastante así, ¿no? Y los que hemos tenido ciertas experiencias, simplemente filtrando la cantidad de agentes que no son agentes de nada, pero que conocen a no sé quién y conocen a no sé cuánto y te vuelven loco durante 3 días que están buscando no sé cuántos contenedores de carne para China, etcétera, etcétera. Es muy habitual, ¿no? Yo creo que es un mercado también muy para oportunistas, para gente que conoce a alguien, como es un producto que consume todo el mundo en todos los países, exceptuando alguno muy concreto por tema religioso, la carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de pollo, digamos que no hay cultura que no la admita y que no sea básico en su dieta. Por lo tanto, te encuentras personas que se declaran a seguir intermediarios por tener un teléfono móvil y conocer a alguien que conoce a alguien que necesita algo, ¿no? Y eso nos pasa no solo en este sector, pero en este, por mi experiencia, es uno de los más llamativos, ¿no? Y deshacerse, digamos, y filtrar a ese tipo de intermediarios yo creo que es una de las claves fundamentales. Y bueno, en productos, pues bueno, el caso de los pollos ya es algo descomunal, ¿no? Que es algo ya que dejas un poco de lado porque bueno, estás trabajando en otro sector con una empresa establecida, con un distribuidor establecido y te empiezan a romper la cabeza con las famosas alitas de pollo o las patas de pollo de China. Eso, que aquello era, digamos, de las cosas más simpáticas que he visto nunca, la cantidad de patas de pollo que había que exportar a China. Y yo decía, pero bueno, ¿cuántas patas de pollo va a haber aquí? Patas de gallina, de todo, ¿no? O sea que es muy habitual encontrarse pues, estos intermediarios que a veces no saben ni de qué hablan, pero que les suena algo que han visto que en China hay mucha demanda de tal producto y se meten ahí en el medio sin, bueno, pues digamos, a ver si cae una comisión o cosas por el estilo, ¿no? No pasa solo en este mercado, pero en mi experiencia es muy habitual, ¿no? Y es fácil, realmente es fácil en cuanto tú tienes una capacidad de introducirte en un mercado, una red de distribución, pues obviamente eso se te va a retribuir, porque los proveedores, los exportadores, pues encantados de la vida, ¿no? De que tú puedas traerle a un cliente, un potencial cliente, y bueno, pues el situarse como agente, por un lado, o bien como trader, que son cosas diferentes, pues es relativamente sencillo. Es un mercado que aunque esté muy regulado en cuanto al retail, en cuanto al minorista, en cuanto al consumo en cada país, obviamente el sector porcino es muy regulado, ¿no? Pero que digamos que el trade, el comercio,
ahí ya pues es saber quién trae clientes y ya digo, es a veces un poco ya de intentar filtrar que no te hagan perder el tiempo. Esa es mi experiencia, no sé los demás cómo lo veis. Bueno, pues me sumo un poco a lo que estás diciendo, Juan Ramón. Digamos que todos hemos tenido esa experiencia en Acocex. No pasa un mes sin que llame alguien precisamente o pidiéndonos un contacto o una referencia y automáticamente te das cuenta de que es trader, ¿no? Trader como persona física o trader como comercializadora, ¿no? Pero bueno, dentro de la experiencia que tenemos, tú preguntabas, Miguel Ángel, ¿es un mercado de oportunidad para el sector trader? Yo te contestaría que sí. De hecho, bastantes de las empresas que conocemos a nivel europeo, que operan con el sector cárnico, tanto en aves como en animal, el vacuno, el ovino, el caprino, etcétera y tal, te puedo decir que normalmente la mayoría suelen ser distribuidoras, comercializadoras, distribuidoras grandes. Ninguna tiene propiedad de nada, absolutamente, pero lo que sí tiene es un responsable en la compañía, un dueño, un gerente de compañía o el inversor de la compañía que ha salido, como decía Juan Ramón, del sector de compras de Leclerc o de Tesco o de Carrefour o de no sé cuánto, ha salido de ese sector y se ha montado el tinglao. Se ha montado el tinglao, y quiere decirse que, por tanto, conoce un montón de proveedores, conoce un montón de distribuidores en el mundo, de su experiencia en gestión de compras de estas grandes estructuras, de estas grandes cadenas mundiales, y monta muchas veces con la indemnización o con el sueldo que le dan, monta realmente este tipo de estructuras. Y termina, en muchas ocasiones, especializándose por piezas o por cortes. Por ejemplo, nosotros en el año 18, 19 y 20, aquí en Acocex, hemos pasado de ver más el de mándame lo que sea de cerdo, mándame lo que sea de pollo, mándame, o sea, nos da igual, vísceras o lo que sea, a hacer cosas muy concretas, ¿no? Quiero solamente la parte del costillar alto de tal tipo de animal, o quiero trabajar solamente con el carreo, quiero trabajar solamente con la pierna, pero solamente en una pieza, o quiero trabajar. Y si te encuentras que son compañías que pueden estar moviendo tranquilamente al año 200, 500, 1000 contenedores, tranquilamente, de solamente un tipo de producto, y no son los exportadores directos. Entonces, volvemos un poco al principio, ¿no? Es un mercado muy commodity, es decir, hay un gran grupo de brokers en el mundo, más que traders, que se encargan de regular, controlar y ver cómo están las ganaderías, por definirlas de alguna forma, en el mundo, y desde ahí pues hacen los trocitos para quedarse con esa gran parte y dejar esa otra parte, normalmente en los congelados, que suele funcionar. Y luego, por terminar, sí funciona muy bien en el trader cuando estamos hablando de embutidos. En los embutidos ya estamos hablando de que estaríamos haciendo el mix de la alimentación hispánica, ¿no? O ibérica, o saludable, o mediterránea, o como queramos ponerle el adjetivo, ¿no? Pero es muy tradicional ver un gran número de pequeños empresarios que juntan varios productos españoles, o juntan en Argentina varios productos argentinos, o en Chile tantos productos chilenos, o incluso ya estamos viendo en Japón, o lo estamos viendo incluso en Corea del Sur, por determinados tipos de animales, en Brasil, en el que de repente ya te están haciendo la oferta completa, ¿no? Es decir, ponte como la comida del domingo, ¿no? Del fin de semana, llévate el aceite, el clásico español de la botella de vino, el queso, el aceite, bueno, pues se fueron integrando los embutidos y demás. Bueno, hoy estamos viendo que muchos traders te están moviendo este tipo de packs, ¿de acuerdo? Te están trayendo, por ejemplo, el pack en el que te traen una caipiriña de Brasil, te traen mezclado caipiriña con dos tipos de corte, una de ave y una de un animalito, y te lo traen congelado para que tú te hagas la comida brasileña al uso de fin de semana. Bueno, pues en este tipo de sectores sí se está viendo un mercado trader y además muy de e-commerce, muy del concepto e-commerce en el que participa sobre todo mucho trader, ¿no? E-commerce también. Bueno, pues ahí está muy bien. Pues entonces, estamos hablando de trader, Javier. No existe un trader si no se tiene una muy buena gestión financiera. ¿Cómo lo veis vosotros de Banco Santander y cómo recomendáis vosotros a estos operadores que actúan en este sector cárnico? Crédito documentario, imagino, ¿y de qué tipo, de qué tipología de crédito documentario? Crédito documentario transferible, Miguel Ángel.
Al final, aquí hay que diferenciar, ¿no?, entre el famoso crédito documentario back-to-back y el crédito documentario transferible. Cuando hablamos del crédito documentario back-to-back, la principal diferencia es que en lo que es toda la operación hay un solo crédito documentario. Tú, al final, como trader, recibes un crédito documentario y a cargo de esa garantía que tú tienes o de ese suministro, pues tú, a cargo de tu propio riesgo, solicitas a tu banco que aperture un crédito documentario al exportador, ¿no?, al productor. Entonces, en la mayoría de los casos, y corregidme si me equivoco, pues los traders suelen ser, pues no tienen, al final es una oficina, son 2 o 3 personas en una oficina, en un ordenador, y se dedican a comprar y vender. Entonces, las garantías o las líneas de crédito que normalmente suelen tener con las entidades financieras, pues son escasas porque tampoco lo necesitan. Entonces, aquí juega un papel fundamental que de primeras, desde Corea, desde Japón, desde China, desde Rusia, el crédito documentario que al trader le aperturan, que ese crédito documentario de principios venga con instrucciones de ser transferible, para que a su vez nosotros, sin necesidad de tener ningún tipo de línea de riesgo con nuestra entidad financiera como trader, podamos transferir ese crédito documentario a un productor o a varios productores, tanto en España como en Francia, y podamos ejecutar la operación con todas las garantías posibles. Son operaciones, el otro día lo decía, son operaciones muy bonitas, porque al final te sales un poco de lo que es de la normalidad, ¿no? Y es importante que estas operaciones estén bien construidas desde el inicio, desde que el chino, el japonés o el coreano nos apertura el crédito documentario, que sepamos que vamos a poder cumplir con las condiciones, con los plazos, con los puertos, con las fechas, que los certificados de origen, que los certificados que nos van a pedir en aduanas en China o en Japón, porque los vamos a poder aportar en tiempo y forma. Entonces, es importante, y ahí juegan un papel fundamental, ya no solo en el sector cárnico, sino en el sector del resto de commodities, pues el tema de los créditos documentarios transferibles. Ahí está, yo creo que en otros sectores no te dejan los importadores ese crédito documentario que sea transferible, pero en este en concreto, como lo saben perfectísimamente, sí te están permitiendo, y saben que al haber muchos intermediarios sí forma parte de la estructura del sector el que te puedan aperturar créditos documentarios transferibles. Con lo cual creo que es importante, ya sabéis, siempre lo recalcamos aquí, todas las patas de la mesa del comercio exterior no podemos obviarlas, sino que tenemos que tenerlas muy presente. Y en este sector, y cuando estamos operando también como traders, como intermediarios, la gestión financiera es fundamental. Guillermo, ha estado comentando Javier el tema de los documentos, así que nos metemos con la gestión aduanera. ¿Qué documentos son los que son necesarios? Y no sé yo, es lo que te comentaba antes, que ha quedado ahí un poquito. ¿El trader necesita operar o estar registrado en algún registro sanitario para operar en el sector cárnico? Empezamos por la última. Sí, Venga. siempre y cuando el trader se identifique ante la aduana como el exportador o el importador, o quiera hacerse responsable en las compraventas intracomunitarias. Siempre y cuando, bueno, aquí jugamos con este dichoso colchón que tenemos en la Unión Europea, que algún día alguien nos lo explicará, o lo explicaremos nosotros en un programa de radio, por qué Intrastat a partir de 400.000 euros y no de menos cantidad para controlar pues casi un 60% del movimiento intracomunitario que no se encuentra registrado en ningún lado, más que por Hacienda, pero no por las estadísticas reales, para intentar luego determinar, ¿no? Sí, tienen que estar como cualquier otro operador, es independiente de si eres el dueño del ganado o el dueño del matadero, o da exactamente igual, o de la cadena de frío, da exactamente igual. Como exportador tienes que estar dado de alta en tu registro sanitario, tanto en el europeo como en el registro sanitario, desde el cual tú dices que operas desde un Estado miembro. A efectos documentales son operaciones relativamente sencillas, Miguel Ángel, salvando en que tenemos que tener siempre muy atento, según el país al que exportemos o del que importemos, el tipo de especie animal que vamos a comprar por el convenio CITES, que podemos tener presente a la hora de intentar importar algún tipo de carne de un animal muy especial, que sabemos que va a un sector y a un segmento muy diferenciado, no está en las grandes distribuciones, pero que sabemos que también es un producto de gran valor, ¿no? Salvando ese tipo de circunstancias, son todos los productos de todos los que se integran aduaneramente en el capítulo 02 y en el capítulo 16 en las 3 partidas que tienen, el 01, 02 y 03, todos están sometidos a control veterinario o fitosanitario.
todos. Por lo tanto, documentación, pues obviamente tienes que estar dado de alta en tu SCAN o en tu CESGAN o en el que corresponda para que bueno, tengas que solicitar el trámite y poder realizar la operación, ¿no? Y luego la documentación normal de acompañamiento estándar que llevaría cualquier otro tipo de mercancía. Muy bien, muchas gracias. Ya se nos quedan 12 minutos para terminar el programa y vamos a meternos con las preguntas de exportadores por el mundo. La semana pasada se nos quedó una colgando, Guillermo, más las que tenemos hoy, y un poquitín rapidez porque han entrado preguntas. Yo no sé qué pasa, Javier, pero las preguntas que entran al WhatsApp del programa van dirigidas a ti. Os recuerdo el número de teléfono para que podáis mandar vuestras preguntas. Es el 656-981-607. Vamos primero con la de ACOCEC Responde. La semana pasada, que viene más a cuento con el sector, Guillermo, Ángeles nos decía que un comprador en China que tengo para darme de alta en un registro sanitario en China, vendo productos cárnicos, ¿tengo que hacerlo aunque sean ventas online? Sí. Sí. China no es... Vamos a ver, hasta el próximo año que entra con la aplicación un nuevo criterio de control de calidad para el tipo de producto y régimen de importación que hay. Quiero decir, próximo año estamos hablando de días. Concretamente, sí, tienes que sacar bueno, le llamamos coloquialmente en el mercado el CIQS, ¿no? El registro sanitario. Lo normal es que te lo haga el importador, Ángeles. Pídeselo al importador directamente o a quien te está realizando la acción de compra. Para ello manda una muestra, manda la declaración de fabricación o producción o el proceso de elaboración, el que llama el flowchart del desarrollo del producto. El Manufacturer Declaration sería también los dos documentos básicos junto con el etiquetado que le quieres poner al producto, y normalmente es un trámite muy rápido, tiene un coste, ¿vale? Ángeles, que no te cobren mucho, entre 100 y 250 euros, dependiendo de la empresa o que te lo pueda hacer en destino, pero porque las tasas son en torno a unos 50 euros, si no recuerdo mal, el último registro que hemos realizado para una compañía española, y el resto pues es la comisión de, si es el importador, te va a cobrar simplemente el trámite, y si te lo hace una consultora, que hay varias consultoras españolas en China que te lo pueden realizar, te lo pueden tramitar, estarían en torno a ese. Sí. Muy bien. De esta semana nos han entrado dos preguntas, Guillermo, y una es de Almudena, y dice: tengo paralizada la mercancía en la aduana de Valencia desde el lunes de la semana pasada por una inspección veterinaria. Llamo a mi agente y me dice que está en mano de la inspección, que ellos no pueden hacer nada. ¿Esto es así? ¿Cuánto tiempo tardarán en tramitar esta inspección? Gracias. Ay, Almudena, pues feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. El mundo de la aduana es así, y el mundo de la preinspección, desgraciadamente o afortunadamente, es así. Los que llevamos muchísimos años demandando que inspección preaduanera, como es veterinaria, sanitaria, farmacéutica y demás, aplique el reglamento al pie de la letra, que lo llevamos demandando muchas veces, pues resulta que llevamos un año en el que lo están intentando hacer. Y como consecuencia de ello, pues obviamente hay más mercancía retenida, con más, por lo tanto, cuello de botella, ¿verdad? Más control, Miguel Ángel, más mercancías sujetas a supervisión. Y bueno, pues te puedo decir que tiempo, lo normal suele ser en 24 horas, Almudena, ¿no? Almudena. Sí. Lo normal es que en 24 horas te hayan tramitado. Si te han extraído muestras, ponle 72, contando fin de semana. Desde que hemos empezado el mes de diciembre y tal y como estamos con la pandemia, pues te puedo decir que nosotros en ACOCES tenemos clientes que llevan esperando respuesta de sanidad para hacer este tipo de trámite 10-15 días. Vale, pues ahí tienes la respuesta, Almudena. Otra pregunta de Francisco Guillermo, que ha entrado aquí al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Francisco dice: tengo un comprador que no quiere firmar un contrato de compra-venta. Por el volumen de operación que desarrollamos con él, debemos por procedimiento firmarlo, pero lo vemos casi imposible. ¿Nos podría dar alguna orientación de cómo resolver esto si no tuviéramos un contrato al final? Gracias. Bueno, vamos a ver, en el mundo del comercio internacional es como que casi todo lo tenemos que supeditar al contrato de compraventa, y cuando te vas a hablar con un bufete de abogados o con un abogado, lo primero que te suelta es el reglamento jurídico español,
que te dice que cualquier cosa que vale, tu palabra, tu email o cualquier cosa, te lo reconocen como contrato. Vamos a ver, estamos hablando de comercio exterior. Es decir, que a mí que me quiera reconocer Corea del Sur el reglamento español, pues hombre, hay un trecho, ¿no? Bastante importante, porque lo que querrán será aplicar el reglamento de Corea del Sur, en todo caso, ¿no? Dicho esto, en el sentido de que los contratos de compraventa, cuando haya que hacerlos, hay que hacerlos de acuerdo a modelos oficiales, a modelos tipificados, que por lo menos reconozcan los dos reglamentos legales de lo que es un contrato de compraventa de mercaderías de los dos países que intervienen, no de lo que un abogado te diga, coloquial, con todo el cariño del mundo que hay que tenerles, pero no con lo que él te diga que hay que poner, sino ajustada a las dos legislaciones. Tienes diferentes formas para poder intentar asegurar la acción. Una de las más sencillas, quédate con la propiedad de la mercancía, por si al final no te cobran, no te pagan, o hay algún tipo de discrepancias con la mercancía que te ha llegado al destino y hay algún tipo de reclamación. Bloqueas la mercancía configurándola con la propiedad, identificando a nivel jurídico que la propiedad es tuya. ¿Cómo lo haces esto? Pues normalmente, o bien a través de un documento interno entre las partes, o bien identificando en la factura pro forma a través de una línea que digas que la transferencia de la propiedad se conferirá en el momento X cuando tú quieras colocarlo, o bien porque gestionas un tráfico marítimo y haces que el BL Master te lo quedes tú y en el Notify te pongan a ti, como propietario de la mercancía, con lo cual es una forma de tener la seguridad. Si no te quiere firmar, por lo que dices del volumen, el contrato. Otra de las opciones que tienes, bueno, Javier lo ha anticipado antes, ¿no? Tenemos los créditos documentarios. Intenta trabajar con un crédito documentario, que aunque es verdad que en su reglamentación es un elemento independiente del resto de documentos o elementos contractuales que puedan definir las partes, por tanto solamente se va a identificar lo que conste en el condicionado del mismo, en lo que a ti te llegue, pero bueno, puedes en el apartado, no recuerdo cuál es el campo, Javier a lo mejor nos ayuda, no sé si es en el 47A, en el 47B del crédito documentario, donde tienes la posibilidad de poder integrar elementos parciales y puedes hacer ese tipo de observaciones, ¿no? Indicando, oye, pues mira, o la propiedad, o todo queda sujeto a lo que estamos indicando aquí, o incluso puedes decir, o tener la referencia. Y la última referencia, caso que no puedas trabajar con un crédito documentario, siempre tu factura comercial en el idioma que reconozcan los dos países intervinientes y con los elementos mínimos que determinen los reglamentos aduaneros y fiscales de los dos territorios aduaneros que hay. No la que te genere tu software o la que tú generes en tu ordenador. ¿De acuerdo? Repito, con todos los elementos que integre el ordenamiento jurídico desde el punto de vista aduanero y tributario de los dos estados que participen en la operación. Y si tú los integras, normalmente las facturas casi en todo el mundo se elevarían o sería una prueba justificativa suficiente donde en ella podrías definir pues, lo que has podido acordar, ¿no? Muy bien, hay muchas vías. Muchísimas gracias, Guillermo, por estas preguntas. Ya sabéis que todas las preguntas que podáis para que Guillermo las responda en este servicio que Acocex presta de Acocex Responde. Lo podéis mandar al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Y ya sí, estos 4 minutos que nos quedan, nos han entrado 2 preguntas. Una para ti, Javier, que ya te lo he comentado también antes. También Ángel nos dice, sobre todo lo que has estado comentando antes del crédito documentario transferible, que si no es muy complicado también, o que puede ser un tanto, no sé cómo pone aquí, un poco que pone puntos suspensivos, el tema de que venga cifrado en divisas distintas. O sea, decirte que el crédito documentario te venga, ese crédito documentario transferible, te venga en dólares y tú tengas que pagarlo en euros. Que eso sí es factible también, el poder tratarlo, y que sí se puede tener una cobertura de riesgo de cambio. Yo creo que desde el inicio al final lo que habría que intentar es cuadrar la operación en la misma moneda de cambio, ¿no? Porque simplemente reduces o amplías lo que es el importe de la factura y transfieres los documentos. Aquí yo creo que cuanto más simplifiquemos las cosas y los documentos, mejor. Entonces, pues si por ejemplo el crédito documentario, la importación se realiza desde China y la compra nos la van a realizar en dólares, pues intentar negociar nosotros como trader con nuestros clientes esa posible venta en dólares, absorbiendo nosotros a través de una cobertura de seguro de cambio, dándole garantías a nuestro cliente que el pago que nos va a realizar lo va a tener en euros, ¿no? Es decir,
Yo creo que lo más sencillo es que desde el inicio, si la operación es en una moneda local, bien sea en euros, en dólar o en yenes japoneses, pues toda la operación se realice en la misma moneda, por facilitar lo que es toda la modificación y, y todo el proceso de transferir los documentos. Y entonces, en este caso, ¿quién asumiría el riesgo de cambio, el trader o el exportador? Yo creo que ahí el trader sí que podría, de cara a poder negociar y como intermediario y de cara pues a garantizar que toda la operación pues se realice en la misma moneda de cambio, el trader sí que podría pues realizar una cobertura de tipo de cambio tanto para la exportación como para la compra de esa materia al principal vendedor. Ajá. Perfecto, pues ahí queda ya la respuesta. Otra pregunta que nos ha entrado, esta no viene dirigida a nadie, así que podéis cogerla quien sea, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el responsable del tema sanitario? Si hay algún tipo de intoxicación en destino, en China o en cualquier tipo de país, ¿quién es el que asume esta responsabilidad de seguridad alimenticia? No sé, cualquiera de vosotros, decidme. Según el reglamento europeo y el reglamento español, primero va el comercializador, obviamente el exportador. Si el exportador se puede eximir de la responsabilidad acreditando, justificando con los certificados de calidad que el matadero o el productor se lo ha vendido y que a lo mejor la trazabilidad que ha hecho no es correcta, se transferiría directamente a ellos. Por tanto, los ganaderos, los dueños de las granjas, tienen que andarse con mucho ojo con la certificación que emiten y con el famoso carnet o registro de trazabilidad desde que nace el animalito hasta que lo lleva a un sacrificio, planteando a quién lo vende y con qué documentación lo tiene, porque puede tener responsabilidad final sobre el mismo, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pues, Juan Ramón, seguramente tú también tienes cosas que aportar ahí. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas preguntas. Nos quedamos clavaditos a las 8 en punto, pero nos vamos a ocupar unos segundos más porque nos toca el cierre del programa. Juan, cuéntanos, haznos un resumen de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hablado en este sector, en el sector cárnico. Bueno, pues al final yo creo que ha dado mucho de sí, ha habido muchísima opinión y yo creo que hemos tocado casi todos los temas que queríamos tocar, como siempre diferenciamos entre diferentes áreas, ¿no? Hablamos de financiación, donde Javier nos habló muy claramente de los diferentes métodos que tenemos de cobro y de pago. Hablamos mucho de las homologaciones, que es tremendamente importante. Ya sabemos que el sector cárnico y no digamos ya el porcino especialmente es tremendamente importante las certificaciones, homologaciones por país, etcétera, etcétera, que es algo en lo que se está insistiendo mucho desde el mercado, por decirlo así, desde las empresas hacia las administraciones españolas, ¿no? Cuanto más mercados podamos estar, adelante, mucho mejor, ¿no? Y sobre todo tenerlo claro. El caso de China es exponencial en los últimos 3 años. La logística, muy importante, también hablamos de ella, y el tema aduanero, que es fundamental, ¿no? Es un producto muy sensible como para dejarlo en manos de cualquiera. Y luego la parte más del marketing, nos quedó un poquito al margen el tema del e-commerce, pero bueno, lo volveremos a tocar en otro momento. Pero sí vemos que en la parte de marketing vemos como producto, precio y sobre todo el canal de distribución ha sido tremendamente importante, ¿no? Tener un buen canal de distribución pensamos que es la clave fundamental para tener éxito en mercados internacionales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es el resumen y creo que ha sido muy interesante y hemos podido tocar muchos temas y además de una forma muy, muy dinámica. Esa es mi opinión. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí en Exportadores por el Mundo. Felicitaros y desearos que paséis un feliz año, un feliz de año que sea menos interesante, que no echemos mucho de menos lo vivido el año pasado. Pero bueno, y que comamos mucha carne todos. Eso, podemos hablar mucho tema, porque en el sector se nos ha... Bueno, porque estamos en este programa. Se nos ha quedado muchas cosas en el yo sigo diciendo que mucho zoom de estas Navidades, Miguel Ángel, muchas felicitaciones, pero poco verde visto en los platos. Ahí están eso es una cosa de hablar, ¿no? Del tema con las nuevas tendencias culinarias, el tema de la salud, el tema de la carne, del tema del medio ambiente, que antes de entrar en antena estábamos hablando de ello, ¿no? De lo complicado que es
todo lo que es y todas las críticas que encuentra este sector por la superproducción que existe, que hay, ¿no? Bueno, sea como sea, os espero la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo yo creo que debemos la semana que viene al menos hablar un poquito, además del tema nuevamente de otro sector que estaremos hablando, hablar un poquitín del Brexit, porque ya ha llegado ese día fatídico, por así decirlo, yo lo vivo así, lo pienso así, que ya el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea y esto es un cambio fundamental en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hemos crecido pensando que la antigua Comunidad Económica Europea nos iba a salvar y nos iba a sacar de muchas cosas, y ahora el Reino Unido decide marcharse, ¿no? Sí me gustaría que hiciéramos una pequeña mención la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero desde aquí felicitaros y daros las gracias por estar a Javier Serrano Llobet, responsable comercial de negocio internacional de la Territorial Valencia-Murcia de Banco Santander. Javier, muchísimas gracias. Feliz año. Gracias a vosotros, Miguel Ángel, y a todos los oyentes. Feliz año, disfrutar y nos vemos a la vuelta. Hecho. Y Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior y a su vez es director internacional de Juárez y Asociados. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí y sobre todo, bueno, que nos ha quedado también por hablar, porque tenemos también otro plan para la internacionalización de la carne de toros de Lidia, que mañana hay una reunión tan importante para presentar el proyecto y desde aquí os lo damos también, y yo creo que es un proyecto bastante interesante y bastante bonito que viene también a colación de este sector. Feliz año, Juan. Feliz año. Un beso a todos. Y Guillermo Rivas Plata Sierra, secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de Comercio Exterior, responsable del servicio de ACOCEX Responde y una de las personas que más saben en España de logística y de gestión aduanera. Feliz año, Guillermo, y nada, nos vemos aquí ya en 2001, que mal estoy, 2021. Ojalá. El lunes de la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Exportadores por el Mundo. Ya sabéis que Exportadores por el Mundo agradece a los patrocinadores, en este caso Banco Santander, patrocinador de Exportadores por el Mundo en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, que es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y también a INCEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Chao, muchísimas gracias por estar todos allí, por estar aquí. Y nos vemos ya y nos escuchamos el año que viene aquí en Exportadores por el Mundo. Chao. Gracias. Adiós. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria